Pues muy buenos días, queridos, queridas. Es un placer para mí poder estar de nuevo otro martes con ustedes. Y bueno, pues haciendo estas lecturas que comenzamos la semana pasada y lo estamos haciendo en el Evangelio de Marcos. Así que deseo que haya descansado bien, que tenga un buen comienzo de martes, de mañana. Y bueno, pues si lo desea, como esto se llama desayunos bíblicos o desayunando con Biblia o como usted lo quiera llamar, como a usted más le guste, pero la idea es esa. La idea es poder estar desayunando con la Biblia abierta para hacer estas meditaciones. ¿Qué tal si me acompaña a leer, como estamos haciendo, el Evangelio de Marcos? Pero lo mejor de todo es que pueda agarrar su Biblia. Así que le doy tiempo para que agarre su Biblia, vaya por ella. Y bueno, mientras va, pues también a comentarle a personas que no sean de la comunidad de nuestra iglesia, Montesión, y que nos puedan estar viendo por YouTube en otros lugares. No sé de dónde sean, pero si les gustaría dejar algún mensajito, dejarnos algún saludo, puede hacerlo haciendo algún comentario. Sería fantástico para nosotros saber también de dónde nos estás viendo. Y bueno, deseamos que esto, que no es un estudio bíblico, esto es lo que queremos hacer es una lectura sistemática del Evangelio de Marcos para descubrir aquellas facetas del Señor que quizá con el tiempo y como sabes, pues siendo cristianos muchas veces pues la figura del Señor, como ya alguna vez nos convertimos a Él y pues se va quedando un poco relegada en el tiempo y con los quehaceres de la vida, los problemas, las alegrías, las tristezas y otras cosas, pues a lo mejor como que la figura del Señor sí es mi Señor, yo lo amo, está ahí, pero necesitamos redescubrirlo nuevamente para llenarnos de esa vitalidad, ¿cierto? Esto es lo que queremos hacer en estas mañanas de lectura bíblica. Muy bien, pues dicho esto, como ya habrás agarrado tu Biblia, pues ahora ábrela en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que estamos comenzando a leer. La semana pasada estuvimos leyendo en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 13. Yo tengo aquí mi Biblia abierta y hoy vamos a hacer nuestra lectura en el capítulo 1, del versículo 14 al versículo 45, ¿ok? La semana que viene, si Dios lo permite, comenzaremos a leer el capítulo 2, alguna sección del capítulo 2 y a explicarla. Así que, ¿qué tal si me acompaña a la lectura pidiendo la bendición del Señor sobre ella? Vamos a hacerle al Señor una petición para que nos ayude a poder entender su palabra. Señor, gracias por este día que nos das a todos. Gracias a los hermanos que están viendo este video. Pues gracias por la comunidad de fe que nos das. Pero también gracias por los amigos y hermanos que puedan estar viéndonos desde otras partes, pues de España o quizá de otra parte del mundo. Bendice tu palabra, bendice el tiempo que tenemos ahora con ella y ayúdanos, Señor, a redescubrirte, a ver esas facetas que puede ser que las tengamos un poco olvidadas, pero con estas lecturas que pretendemos hacer, queremos redescubrirte para enamorarnos más de ti. Así que, Señor, bendice este tiempo y bendice a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, ¿qué tal si hacemos la lectura? ¿Cierto? Vamos a hacer una lectura tranquila, pausada, y luego iremos explicando un poquito para ver esas facetas del Señor, ¿ok? Y lo que el texto tiene para nosotros. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 45. ¿Lo tiene ya? Muy bien. Pues dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Y entraron en Capernaum los días los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Y Jesús les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino vete y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y al divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bueno, hasta aquí hoy el texto, porque creo que hay mucha información y nos va a servir para entender un poquito más acerca de Jesús. Hemos leído del 14 al 45 y vamos a ir por secciones, ¿ok? Vamos a ir por secciones y para ver qué es lo que tiene el texto para nosotros. Yo te pediría algo. Te pediría que, para no hacer este vídeo muy, muy extenso, te pediría que pudieras darle stop a este vídeo y leer de nuevo el texto, para agarrar un poquito más lo que te quiere decir. Con una lectura, como hemos hecho, pues quizá a lo mejor no. Lo más seguro es que no agarres toda la información que Marcos ha querido darnos en estos versículos. Por tanto, yo te diría, dale al stop y lee de nuevo los versículos, y ahora comienza con lo que vamos a estar explicando. Quiero llevarte al versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Interesante. Recuerda, Juan el Bautista, lo que leímos en unos versículos más atrás, la semana pasada, predicaba el evangelio de Dios. Predicaba
aquí está en el versículo 5. Versículo 4 y versículo 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Lo puedes ver en el versículo 4. Y salían, versículo 5, y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y ahora vemos aquí a Jesús. Juan ya está encarcelado. Marcos, si lo ves en otros evangelios, pues nos da un poquito más detalle, pero Marcos va más rápido. Marcos se saltan muchas escenas que él no considera que tienen que estar en su evangelio, porque él quiere mostrar a Jesús al mundo gentil. Entonces vemos que aquí ya aparece Juan encarcelado y Jesús ya está con su ministerio de predicación, predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 5, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es muy interesante. Jesús predicaba el arrepentimiento, predicaba el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Pero notemos algo. Jesús no era alguien que la gente notara superior, o Jesús cuando hablaba no lo hacía con cierto aire de superioridad. Oye, escuchadme, yo soy Dios, arrepentíos, porque todos son pecadores y arrepiéntanse. ¿Qué quiero decir? Tristemente, me incluyo en esto. Normalmente los evangélicos, cuando hemos predicado o cuando predicamos el evangelio a personas y hablamos sobre el pecado, muchas veces estas personas, cuando nos describen, lo hacen como que somos personas que nos creemos superiores, como que si nosotros ya no tuviéramos pecado y que ellos son los que tienen que arrepentirse, y que nuestro mensaje es un mensaje muy condenatorio hacia ellos. Jesús no condenaba. Jesús, según lo que dice el evangelista Marcos y lo que iremos viendo en todo el evangelio en días posteriores, iremos descubriendo que Jesús, siendo Dios, no condenaba a las personas con un juicio tan fuerte que las personas no quisieran estar al lado de él. Es más, hasta los niños querían estar al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús podía predicar, tenía la facilidad, predicaba el evangelio, predicaba el pecado, el arrepentimiento del pecado para acercarse a Dios, y sin embargo era cercano. Él conseguía que su mensaje y su persona fueran atractivos a las personas para que le escucharan. Tenemos que aprender del Señor, y por eso estas lecturas nos enfocan muchísimo más en Él. Tenemos que aprender esta faceta del Señor, que cuando comuniquemos el evangelio, primero que tenemos que comunicar el evangelio. Jesús, este era su ministerio, predicaba el evangelio del reino. Esto nos dice ya que nosotros, como cristianos y seguidores de este Señor, tenemos que predicar el evangelio. Y, queridos hermanos, esta mañana lo estuve hablando con mi esposa en el desayuno. Le decía, creo que algo que hemos olvidado los cristianos hoy es la predicación del evangelio. Y tú dirás, no, todos los domingos se predica el evangelio. No, todos los domingos no predicamos el evangelio. El hecho de que vayamos a la iglesia, el hecho de que nos reunamos como iglesia, mejor dicho, no quiere decir que estemos predicando el evangelio. Hemos perdido, creo, la facultad de predicar el evangelio. Pablo mismo en la segunda epístola a Timoteo, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. O sea, el evangelio es algo por el cual la iglesia está en el mundo. De hecho, el encargo del Señor Jesús, antes de irse, era id y predicad, id y haced discípulos. Los discípulos se hacen predicando el evangelio. Es bueno que en las iglesias hablemos de teología, es bueno que las iglesias, porque todo eso es edificación, pero no olvidemos que parte esencial de nuestro trabajo como cristianos es la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio. El evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Y hablemos de pecado, pero lo hagamos desde una forma
que no quedemos nosotros como superiores y los demás no quieran escucharlo, sino como Jesús lo hacía. Una persona cercana al pueblo, una persona que hacía vínculos con sus vecinos y les podía explicar el Evangelio del Reino de Dios. Pero otro punto, Jesús no presenta el Evangelio como una invitación. Esto es muy interesante. Dice, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, es un mandato. No es una invitación a arrepentirse, es un mandato, el verbo es un verbo mandatorio, en imperativo, es un imperativo, y creed en el Evangelio. No es una invitación. Hay muchas personas que dicen, el Evangelio es una invitación de Dios a los hombres. No, no es correcto. El Evangelio es un mandato. Dios manda que todos se arrepientan y crean en Él. Por tanto, si yo invito a alguien, por ejemplo, yo te digo, hey, amigo, te invito a mi fiesta de cumpleaños, he cumplido 40 años y te invito a mi cumpleaños. Es una invitación que te estoy haciendo. Tú puedes aceptarla o no. Yo no puedo enfadarme porque yo te estoy invitando. Ahora, en ti está el decir, ok, mira, pero Raúl no me queda bien porque tengo... bueno, no te preocupes, pero bueno, la invitación está. Si puedes acercarte, acércate. Esto es una invitación. Si yo te invito, no puedo enfadarme si no puedes venir. Si Dios invitara, fíjate en esto, si Dios invitara a las personas a creer, oye, te presento el Evangelio, te invito a que creas para salvación. Si Dios invitara y la persona rechaza, dice, no, Dios, ahora mismo no puedo, Dios no tendría que molestarse. Dios tendría que decir, ok, pues ya está, te he invitado, pero si no quieres no pasa nada. Pero ¿por qué Dios condena? Porque no creen en el Evangelio. Porque el Evangelio no es una invitación, el Evangelio es una obligatoriedad que Dios hace. Es algo mandatorio. Arrepiéntete y cree. Porque has faltado a mi ley. Has pecado contra mí. Y la paga del pecado es muerte. Te estoy diciendo, te estoy dando la oportunidad. Cree. Arrepiéntete y cree. Entonces Dios ahí es cuando hace la obra de salvación. Por tanto, esto es importante que tengamos en cuenta. El Evangelio no es una invitación, sino que el Evangelio es un mandamiento, una obligatoriedad para la persona. Muy bien. Los versículos 16 al 20, como hemos leído, a mí esto me impacta. No sé a ti, pero a mí esto me impacta. Yo siempre que leo esto en el Evangelio, siempre pienso algo. ¿Cómo era la personalidad del Señor Jesús? Quiero decir con esto, ¿cómo es posible que personas dejaran su forma de vida? Aquí estamos viendo a Simón, a Andrés, luego estamos a Jacobo, hijo de Zebedeo, con Juan su hermano, que estaban en la barca y remendaban las redes. Queridos, queridas, era su empresa. Era la empresa de Simón, la empresa de Andrés, la empresa de Jacobo, de Juan. Ellos eran pescadores, tenían su barca, eran su empresa. Y Jesús pasaba por allá y les dice, sígueme. Y lo dejan todo y le siguen. Claro, entendamos algo. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy rápido. Podemos contrastarlo con otros evangelistas como Mateo, Lucas, inclusive Juan, y veremos que Jesús ya era conocido. Jesús ya era conocido porque había hecho señales y, recuerden esto, los judíos esperaban al Mesías. Jesús era una persona que desde que hizo su aparición no dejaba indiferente a nadie. Este episodio que relata Marcos, viéndolo con otros evangelios, Jesús ya había estado un tiempo predicando, haciendo señales y ellos ya lo habían visto. En este momento preciso Jesús se presenta, se pasea por allá, o sea, está donde están ellos y los llama. Ellos no dudan en dejarlo todo y seguirlo. Las redes significaba su empresa, su medio de sostenimiento, su vida, digámoslo así. Todo lo que ellos eran, todo lo que ellos tenían, lo dejaron
por seguir al Maestro. Qué interesante. Y tengo aquí algunas anotaciones. Vivimos en un mundo que estima mucho lo que poseemos. Un mundo que dice, tanto tengo, tanto vales, tanto tienes, tanto vales. Si tengo más, soy más importante. Si tengo menos, soy menos importante. Y todos queremos tener más para ser más importantes. Sin embargo, Jesús pide dejarlo todo para abrazarle a Él. Y yo ponía el siguiente ejemplo, o pensaba en el siguiente ejemplo. No es posible abrazar a alguien con cosas en los brazos. No es posible abrazar a alguien cuando tengo bolsas en los brazos. Tengo que dejar las cosas para abrazar a alguien. Eso es justamente lo que está diciendo Jesús. No es posible que seas un seguidor mío si tienes otras cosas que te importan más que yo. Si quieres abrazarme, si quieres sentirme, tienes que dejar lo que tienes para fundirte conmigo en un abrazo. ¿Qué tipo de personalidad tendría Jesús que estos hombres lo dejan todo para seguirle? ¿Lo has pensado alguna vez? Ese es nuestro Señor. Una persona que no deja a nadie indiferente. O lo amas y le sigues, o lo odias y lo persigues. Pero nadie se queda indiferente ante la personalidad de Jesús. Eso me gustaría que estuvieras también en tu semana meditándolo. ¿Por qué seguiste al Maestro? Es una buena pregunta. ¿Por qué aquel día que te predicaron el Evangelio decidiste seguirle? Dejar todas tus cosas, dejar todas tus cargas, dejar todos tus miedos y seguirle a Él. O por el contrario te pregunto, porque el Evangelio también, la lectura del Evangelio también tiene que hacernos recapacitar y pensar en aquellas cosas que quizá no habíamos caído. ¿Lo he dejado todo? ¿O todavía tengo algunas cosas que no quiero soltar porque son mis cosas? No quiero que Dios toque esto. Sí, Jesús, te sigo, pero no toques esto porque esto es mío, esto me pertenece y esto... Mejor que lo dejemos así, Señor. Son preguntas que nos tienen que hacer reflexionar. Ese Jesús que dice, deja todo y sígueme. Vamos a ir a otro punto. Versículos 21 al 28. Como te digo, no vamos a volver a leerlo, sino que tú has, lo que te he pedido que hicieras, has vuelto a releer el texto. Los versículos 21 al 28, vemos que Marcos nos presenta a dos tipos de personas. Jesús y a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Para hacerlo rápido y fácil. Los escribas eran los teólogos del momento, los doctores de la ley, los que sabían sobre la ley, los que decían, nadie más en el pueblo sabe más que nosotros. Nosotros somos los que sabemos interpretar la ley. Y todos ustedes escuchen lo que nosotros les tenemos que decir. Bueno, pues aquí vemos que Jesús entra en Capernaum en día de reposo. Por supuesto, Jesús era judío y él hacía las cosas como buen judío, ¿ok? Él no rompía su cultura judía. Y dice que entró en una sinagoga y enseñaba. A Jesús los directores de la sinagoga le pidieron que enseñara porque reconocían en Jesús un rabí, un maestro, ¿ok? Y dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! ¡Wow! Un carpintero enseñando mejor que los doctores de la ley. Y la gente se asombraba y decía, ¡wow! Este hombre enseña con autoridad, no como los escribas. Y dice que se admiraban. Jesús enseñaba con autoridad. ¿Qué significa esto? Que su vida reflejaba sus palabras. Que su vida era un reflejo de lo que él podía predicar. Y lo que él predicaba era un reflejo de lo que él vivía. Y por eso su palabra tenía autoridad, tenía el sello de autoridad. Pero también significa que su forma de enseñar transmitía vida.
Y no era una forma fría, rígida, legal de enseñar la ley, sino que cuando él hablaba, enseñaba sobre la ley, sobre el Antiguo Testamento, lo hacía de tal forma que todos podían entender y aplicarlo a su vida. Una forma de enseñanza que transmitía vida. De tal forma era la enseñanza autoritativa, no autoritaria, autoritativa de Jesús, que ocurre un incidente satánico. Hasta una persona que regularmente asistía a esa sinagoga, que estaba poseída por un demonio, hasta ese demonio no se pudo resistir a la predicación de autoridad de Jesús y reaccionó, como ustedes pueden ver aquí en el versículo 24. Has venido para destruir, no sé quién eres. O sea, mientras todo el mundo predicaba de una forma lineal, de una forma sin autoridad, los demonios no tienen problema. Pero cuando llega alguien como Jesús predicando con autoridad la palabra de Dios, los demonios se sienten incómodos, porque la palabra de Dios se hace vida, penetra, y la palabra de Dios descubre aquellas cosas ocultas en las personas, muchas veces cosas ocultas que tienen su raíz en satanismo, o dicho de otra forma para que algunos no se asusten, en tentaciones que Satanás hace, o vidas de pecado. Entonces Satanás se siente cómodo. Pero cuando la palabra de Dios alumbra, es como este foco, como puedes ver en la mano, alumbra, me ilumina la mano, entonces Satanás se ve descubierto. Que nuestra predicación sea con autoridad, que sea una predicación que refleja mi vida. Lo que hago sea fiel a lo que digo sea fiel a lo que hago. Y que mi forma de predicar, de enseñar el Evangelio, o tu forma de enseñar y de predicar a otros el Evangelio, sea una forma que transmita vida. De tal forma que el enemigo se sienta incómodo y pueda saltar. Porque la palabra de Dios tiene ese efecto. Jesús tiene autoridad frente a Satanás. Aquí lo vemos, aquí lo puedes ver. Ningún ataque del enemigo a un hijo de Dios prevalecerá. Quédate con eso. Ningún ataque del enemigo a un hijo de Dios prevalecerá. Esto quiere decir que puedes sentir y confiar en la seguridad del Señor guardando tu vida en todo sentido. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Cállate y sal de él. Versículo 25. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, de tal forma que todos se asombraban entre sí, decían: ¿qué es esto? Nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo es que él manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre el mundo satánico, sobre ese mundo que quiere hacer daño a los hijos de Dios. Puedes estar seguro de que nada va a prevalecer, ningún mal prevalecerá sobre ti, porque Jesús nos guarda. Y luego estamos en los versículos 29 al 44. Versículos 29 al 44. Vemos que Jesús es Señor, no solamente hasta de los demonios, que Jesús tenía esa personalidad magnética que llamaba a la gente: sígueme y lo dejo todo y te sigo. No solamente esa personalidad magnética, no solamente esa enseñanza con autoridad, no solamente esa autoridad sobre los demonios, sino que también Jesús es Señor, incluso de la enfermedad. Vemos que Jesús tiene poder para sanar dolencias. Le hablaron de la suegra de Pedro, que dice que tenía fiebre. Entendamos algo. En aquel tiempo, fiebre no es como en el tiempo nuestro, que nos puede doler la cabeza y tenemos un poquito de unas décimas de fiebre y nos tomamos un paracetamol o cualquier cosa y se nos va. No, en aquel tiempo, cuando el texto dice tenía fiebre, era podría morir, porque usted sabe, los adelantos médicos, no tenía medicina y fiebre era algo. De hecho, la esperanza de vida en aquel tiempo no era muy alta. Entonces, cuando habla de fiebre, el texto está diciendo algo importante, algo muy serio. La suegra de Pedro estaba en peligro. ¿Ok? Y Jesús se acercó, la tomó de la mano, versículo 31,
Y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y le servía. Y cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos, los que tenían enfermedad, y a los endemoniados, ojo, y los sanó. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Y eso de que tiene autoridad sobre la enfermedad significa que la enfermedad no prevalece cuando Él habla. O sea, que la enfermedad, si Él dice desaparece, la enfermedad desaparece. Ahora tú te podrás estar preguntando, bueno, yo soy cristiano, pero estoy enfermo. Yo soy cristiano, cristiana, pero tengo estos padecimientos. Sí, eso no implica que Jesús tenga autoridad sobre la enfermedad. Justamente esto es lo maravilloso. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Y puedes descansar en Él en tu enfermedad. Aún con tu enfermedad. Aún cuando Dios no te quite esta enfermedad. Porque si Él quisiera y lo deseara, la podría quitar. Quiero a ver si puedo explicar un poquito mejor esto. El hecho de que tengas una enfermedad y Dios permita que tengas una enfermedad no quita el que Dios pueda hacerlo. Aquí viene el punto. Aún en la enfermedad, Dios sigue siendo soberano. Y el hecho de que no la quite es un acto de su soberanía sobre ti o sobre mí. ¿Por qué Dios no la quita? Porque considera que no debe quitarla. Si considerara que la debe quitar, la hubiera quitado. Puedes estar seguro que estás dentro de la voluntad de Dios aún con tu enfermedad, porque Dios permite que la tengas. En el día que Él no quiera, la quitaría, porque aquí el texto dice que Jesús sanaba, tocaba y sanaba. Así que dentro de tu enfermedad, posiblemente es un tiempo donde Dios te permite que lo tengas para descubrir cosas nuevas de Él, cosas nuevas de ti, o para que sigas viendo su mano, o como Dios le dijo a Pablo, yo soy quien te fortalece. Pablo dijo, 3 veces he pedido a Dios y Dios ha dicho, tranquilo, yo soy quien te fortalece en tu debilidad, tranquilo, quédate con esto, yo quiero que lo tengas. Y Pablo dijo, no me lo quitó. Quizá tenemos que aprender, porque creo que somos demasiado fuertes. Y como un predicador dijo, el problema de ser demasiado fuertes es que vivimos de pie todo el tiempo. Y quizá la enfermedad, o cuando digo enfermedad, puede ser cualquier tipo de circunstancia que nos aflija. Quizá puede ser una enfermedad física, o puede ser una tristeza, o puede ser un momento de soledad, o puede ser cualquier cosa que nos deja vulnerables. Aquí está el punto. El Señor lo usa. Porque si somos demasiado fuertes y vivimos todo el tiempo de pie, no tenemos tiempo para arrodillarnos. Porque quienes se arrodillan son los que están necesitados, los que necesitan que sean ayudados. Y otro predicador dijo, somos más fuertes cuando aprendemos a vivir de rodillas. Quizá el Señor usa la enfermedad, usa los momentos complicados que tenemos para tener encuentros con Él. Para que nosotros tengamos encuentros con Él tenga encuentros con nosotros. Porque muchas veces somos nosotros, muchas veces no somos nosotros siempre los que nos alejamos con nuestras vidas rápidas, con nuestras 1000 cosas que hacer. Así que puedes gozarte, puedes aprender a tener gozo dentro de tu enfermedad, aun cuando Dios no quiera apartarla, sabiendo que Dios puede hacerlo en el momento en que Él desea hacerlo. Simplemente no lo hace porque tiene un propósito para ti. Pero también aquí aparece en los versículos 40 al 41 otra enfermedad que era la lepra. En aquel tiempo, una enfermedad. Un leproso era alguien proscrito de su sociedad, o sea, alguien inmundo para su sociedad. La sociedad no tenía apego contra los leprosos. Primero, porque era contagioso, se pegaba, se transmitía. Y segundo, porque era considerado como impuro. Aquí tenemos algo muy interesante.
Viene un leproso a Jesús, versículo 40 en adelante, con la rodilla se dobla ante él y le dice: si quieres, Jesús, puedes limpiarme. Mira esto, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: sé limpio, quiero limpiarte, sé limpio. Tenemos que entender algo para entender a Jesús. Un leproso era una persona inmunda socialmente. Nadie estaba al lado de un leproso. Nadie. Un leproso era una persona que iba por la calle y tenía que tener una campanita tocándola para decir leproso, leproso, y la gente se apartaba. Era alguien socialmente apartado. Nadie tocaba a un leproso. Nadie. Si venían leprosos, la gente se apartaba. Era como una peste. Imagínate, ponte la situación. Y Jesús rompe con esos problemas sociales de las personas. No, ese es leproso, no nos acercamos a él. No. Y Jesús lo toca. A Jesús no le importa que lo vieran con él. A Jesús no le importa el qué dirá la gente. No le importa eso. Jesús tiene misericordia. Pero a Jesús tampoco le importa que la enfermedad fuera contagiosa y le toca. ¿Qué nos enseña esto? Oh, qué maravilloso. Que Jesús me ama como soy. Aun cuando me han hecho daño, aun cuando me han dicho tú no sirves, aun cuando me han dicho tú desechado, no nos sirves, tú aquí en nuestro círculo no puedes entrar porque no eres de categoría o no eres esto, eres... No. Jesús se acerca a mí y me dice: a mí sí me importas. Y no me importa lo que diga la sociedad de ti, no me importa lo que digan los grandes de ti, me importas. Pero además me toca. No le importa cuán sucio estaba, no le importa cuán sucio pude llegar a ser, sino que me toca y me hace limpio. A él no le da miedo contagiarse. Jesús se acerca a nuestros problemas. Jesús se acerca a nuestras tristezas. Jesús se acerca a nuestras dolencias, a nuestros pecados. Y podemos experimentarle. Él no se escandaliza de nosotros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ese es el Jesús que vamos y estamos comenzando a rememorar, redescubrir. Ese es el Señor que seguimos. Ese es el Dios que se hizo hombre y que vino a donde estábamos nosotros. Ese es el Jesús que tiene misericordia de nosotros. No le importa. No le importa cómo estábamos de sucios, o no le importa si somos amados o no por la sociedad. Él se interesa por cada uno de nosotros. Él se interesa por ti, en tu situación, en tus miedos, en tus fracasos, como tú eres. Se interesa por ti, se interesa por mí, en mis fracasos, en mis miedos, en mis pecados, como soy. No le importa lo que diga la gente. Así que, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece haber visto estas facetas del Señor? Puedes estar con este vídeo en tu semana, porque te animo a que no dejes estos vídeos y ya, sino que estos vídeos sean para que los puedas estar viendo en la semana junto con el texto. Esta es la intención. Sigue leyendo el texto que hemos leído esta semana, que el texto te siga hablando para impregnarnos de ese Jesús. Así que espero que haya sido de bendición. Para mí lo ha sido ver otras facetas del Señor que me animan y me llenan de esperanza para caminar esta semana, ¿cierto? Así que el Señor te bendiga y puedas seguir redescubriendo al Señor solo, pero también junto a nosotros. Si quieres dejar algún comentario, pues lo dejas. Y si eres de nuestra comunidad, perfecto, nos veremos el domingo, si Dios quiere, el jueves. Pero si no eres de nuestra comunidad y te gustaría dejar algún comentario, pues nos encantaría saber que estas lecturas también bendicen tu vida. Hasta la próxima semana. Que tengas un bonito día. Chao, chao.